del pastor principal, pastora Miyoung-lee, predicará el sermón titulado 99,99%. 99,99. Muchas gracias a Coro Emmanuel Organización por su alabanza. Gracias a hermano Kim Yang-son por su alabanza especial. También gracias al equipo de Dulce Lluvia por su alabanza especial. Gracias a Cana GCN por el Manmin Magazine. 임직 예배 또 남한산성 글짓기 그림 그리기 대회 있었습니다. También gracias porque los niños de Manmin recibieron muchos premios en la competición. Eso creo que por favor oremos más por los niños de nuestra iglesia. Y pastora Hison-lee están visitando diligentemente varias iglesias filiales y eso oremos por ella también. Y gracias a evangelista Lee Ji-eun por su testimonio, por las lágrimas y amor de pastor principal ha cambiado. Y su padre también entró en el espíritu. Creo que la mayoría de ustedes también pueden hacerlo como ella. Mirando este testimonio, yo pensé otra vez, Dios Padre siempre nos emociona mucho por su amor. Porque cuando su padre fue nombrado como anciano, ella podía hacer la alabanza especial primera vez en su carrera. Y así Dios Padre siempre arregla para dar más emoción y bendición en nuestra vida. A veces yo confieso a Dios Padre porque los hijos de Dios Padre está en centro del universo. Es decir, su vida está en centro del universo. Así Dios Padre nos ama tanto. Y eso sintiendo este amor, andamos en esa carrera de la fe. Ofrenda floral para el púlpito. Las flores han sido ofrecidas por la misión del tercer grado de bachillerato. Le damos todas las gracias a Dios Padre por protegernos en su cobertura y guiarnos para que podamos mirar y anhelar las cosas de los cielos en este mundo tan peligroso. No podríamos cumplir completamente todos nuestros deberes como estudiantes si no fuera por el gran amor del pastor principal quien nos ha guiado con la oración de amor y lágrimas por cada uno de nosotros. Deseamos que lograr buen resultado en el examen de ingreso a la universidad que se hace el jueves 13 de noviembre, que seamos prosperados en ingresar a la universidad. Seremos los frutos de las lágrimas del pastor principal y llegaremos a ser los obreros del pastor que cumplen la misión mundial junto con él. Muchas gracias por su ofrenda. Hoy en este servicio de vigilia entera del viernes, misionero Ji-eun es un misionero de Rusia, está con nosotros. Le damos bienvenido cuando se levante. Ahora yo predicaré con título 99,99. Cuando decidió este título, muchos hermanos me preguntaron por qué yo decidí este sermón. Quiero decir la conclusión de antemano. 99.99 significa el oro puro. En esta tierra no hay oro de 100%. Por lo que 99,99% de oro será, nosotros se llama oro puro. Por lo que como oro puro queremos refinar nuestro corazón. Es la intención de mi sermón. Preparando este sermón, yo pude sentir otra vez el amor delicado de Dios Padre porque
Los seres humanos pueden llegar hasta 99,99% del quinto nivel de fe. Es decir, nosotros los seres humanos no pueden llegar hasta 100% del quinto nivel de fe. Recordando este límite, pude entender por qué en esta tierra Dios Padre permite solamente al oro de pureza de 99,99% de pureza. Por lo que con esta parábola, Dios Padre nos permitió sentir este límite de refinación. Antes de mi sermón, quiero explicar por un momento sobre el oro. Oro se llama como el sol de la mañana, es decir, como la mañana brillante, tiene valor. Químicamente es estable. Por lo tanto, aunque transcurre mucho tiempo, no cambiará. Cuando sacamos de la tierra esos oros, el oro está mezclado con otros materiales en la piedra bruta. Y eso, para conseguir el oro puro, debemos poner este material, esta piedra bruta, en el fuego muy caliente, en el horno o crisol. Debemos calentar más de 1000 grados centígrados. Con este grado super alto y otros materiales, otros elementos eliminarán. Y por fin podemos conseguir el oro puro. Hay varias maneras de conseguir este refinamiento, pero no podemos conseguir el 100% de la pureza de oro. Solamente hay un límite de 99,99%. A medida de la pureza, nosotros llamamos al oro 24 quilates, 18 quilates o 14 quilates. Normalmente la moneda de oro tiene 90% de pureza y prótesis dental tiene 85% y atavios normalmente tiene 75% y pluma tiene 58,3% de pureza. Y por ahora, en Estados Unidos, el oro puro, es decir, oro de 24 quilates, cuesta $36,8 por gramo y 18 quilates y $27,6 y 14 quilates y $21,5 por gramo. Comparando con hace 10 años, el valor de oro ha sido 3 dobles. Normalmente nosotros tenemos el oro para preparar la situación difícil. Y eso, en 1998, nuestro país, Corea del Sur, tenía una gran crisis económica, por lo que en aquel momento muchos surcoreanos vendieron su oro. A propósito, el oro es muy estable, incambiable, por lo que tiene mucho valor. 하나님께서 우리에게 교육을 통해서 말씀해 주신 대로 반석은 하나님을 10% 닮은 Ya Pastor Principal nos explicó sobre la medida del fe. Si estamos sobre la roca del fe, entonces nos asemejamos al corazón de Dios Padre 10%. Si entramos en el Espíritu, entonces 30%. Nos asemejamos al corazón de Dios Padre. Si entramos en el Espíritu completo, 60%. Es decir, si estamos sobre la roca de fe, entonces en este tercer nivel de fe, si crecemos 10% más, entonces cada 10%, nosotros podemos asemejarnos al Dios Padre 5% más. Si entramos en espíritu, si crecemos 10%, entonces podemos asemejarnos a Dios Padre 3% más. En espíritu completo, si crecemos 10% más, entonces nos
podemos asemejarnos a Dios Padre 4% más en cada 10% de la vida de fe. A propósito, podemos crecer en nuestra vida de fe, pero no podemos pasar más 99,99% de quinto nivel de fe. Y eso es la jerarquía de los profetas, y Elías está en primer lugar. Él tenía 99,99% de quinto nivel de fe. Entre las mujeres, María Magdalena es número 1. Ella también tenía 99,99% de quinto nivel de fe. Espero que todos ustedes, los miembros también tengan esa buena fe y sean en la posición muy alto en la jerarquía celestial. Dios Padre, para conseguir los hijos verdaderos de Dios Padre, esperaba con paciencia y refinaba a los seres humanos. Creo que los seres humanos siempre sufren el dolor en medio de la prueba y no sentimos el dolor de pastor, pero no sentimos y entendemos del dolor de Dios Padre. Mirando a nuestro dolor de la vida, Padre Dios también sufre el mismo dolor. Después de empezar el cultivo de la humanidad, y Padre Dios ya sabía de antemano sobre la traición de Lucifer y traición de los seres humanos. Pero para conseguir los hijos verdaderos de Dios Padre, empezó este cultivo de la humanidad. Después, por muchos tiempos, y especialmente después de empezar este cultivo de la humanidad, más casi 6,000 años, Padre Dios está esperando a nosotros. Segunda Pedro capítulo 3, versículo 8 dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Así, aunque mucha gente traicionaron a Dios Padre todavía está esperando a nosotros, nuestro cambio. El refrán coreano dice: se puede saber el fondo del río, pero no se puede saber el corazón del hombre. Es decir, nosotros mismos tampoco podemos entender nuestro fondo de corazón. Hasta refinar y conseguir el oro puro, se puede pasar muchos procesos. Es decir, en nuestra vida también debemos pasar muchos procesos de refinamiento para conseguir el corazón puro. Diamantes también. La piedra bruta no tiene valor. A medida que se purifica, el valor será cambiado. Por supuesto, tamaño es importante, pero lo más importante es la pureza de piedra preciosa. Por lo que aunque sea pequeño su tamaño, si tiene pureza más alto, entonces tendrá más valor. Además, depende de orfebre, el valor también será variable. 그 안에 불순물을 온전히 빼내서 순금을 얼마만큼 얻어내느냐에 따라서도 그 값어치는 달라지게 되는 것을 보게 됩니다. Es decir, el tamaño y cantidad de oro es importante, pero lo más importante es la pureza. La pureza dependerá del proceso de refinamiento. Dios Padre ya conocía el mérito de nosotros y eso llama a nosotros como miembros de Mamín. Y esa veces nos dio la prueba para ser el trigo, y hasta llegar hasta la nueva nación. Dios Padre está guiando a nosotros y a través del pastor principal está refinando a nosotros. Y es mirando nuestra prueba, sintiendo el mismo dolor, Dios Padre está refinando a nosotros. Por favor, espero que ustedes puedan sentir ese amor de Dios Padre. Como le dije hace un rato, normalmente, la mayoría de las personas siempre sienten su mismo dolor. No quieren pensar, entender el dolor de Dios Padre. Mirando nuestro dolor en medio de la prueba, Dios Padre también siente el mismo dolor. A veces siente dolor más. Pero los egoístas no pueden entender ese amor de Dios Padre. A través del pastor principal, Dios Padre está refinando y purificando a nosotros mismos. Pero usted no debe pensar solamente en su lugar propio, sino deben pensar en el lugar de Dios Padre.
온도가 더 높고 더 낮고에 따라서 더 높아도 안 되고 더 낮아도 안 되고 Los artesanos también, cuando hace la cerámica, tenía que estar sentado delante del horno para mantener el calor de fuego. 그러나 우리는 이 땅에서의 그냥 내가 하나의 그냥 값어치 없게 살아가고 아니면 이 땅에서 내가 Y así Dios Padre siempre está mirando a nosotros y siente con nosotros juntos este dolor de la prueba. Además, Dios Padre quiere darnos la felicidad eterna, por lo que nos dio esta prueba. Y eso, estas pruebas no solo un dolor para nosotros, sino también Dios Padre siente más dolor mirando a nosotros. Además, Pastor Principal recibe castigo en lugar de nosotros. Por lo que si sentimos este amor, entonces podemos pasar más fácilmente nuestra prueba. Además, Dios Padre no nos da la prueba en persona. Y eso hoy quiero checar por qué tenemos la prueba en nuestra vida. Hay dos categorías. Primero, cuando no vivimos conforme a la palabra del Padre, podemos tener la prueba. Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La razón por qué tenemos la dificultad en nuestra vida es por causa de nuestra maldad y porque no vivimos conforme a la palabra de su Padre, por lo que Satanás, diablos, nos trae la prueba. Y toda la gente, es decir, creyente y también no creyentes también, tiene dificultad y prueba en su vida, dificultad de negocio o accidente o enfermedad y desastre. Este tipo de dificultad no para ellos mismos, sino también llegará hasta su familia. Si no hay diferencia entre creyentes y no creyentes, entonces ustedes pueden decir, no quiero creer en Dios Padre. Pero hermanos, Dios es un Dios justo. Por lo que Dios Padre no puede proteger a los cristianos porque ellos asisten a la iglesia. Para recibir la protección de Dios Padre, deben guardar los mandamientos de Dios Padre. Además, Dios Padre no causa y no lleva la prueba en persona, sino Satanás, diablos, trae y causa y trae este castigo y prueba. Por lo que si no vivimos conforme a la palabra de Dios Padre, entonces nos encontramos con esa dificultad y prueba. Mateo capítulo 7, versículo 9 al 11 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así Dios Padre siempre quiere darnos buenas cosas. Dios Padre siempre quiere proteger y guardar a sus hijos. Ya conocen de antemano nuestro futuro, nuestro camino, por lo que ya conocía de antemano la dificultad de futuro en nuestra vida, es decir, el accidente de tráfico y el fuego, incendio. Por lo que siempre quiere proteger a nosotros, es el corazón de Dios Padre. Pero si no estamos bajo la ley de Dios Padre, entonces Dios Padre no puede hacer nada, sino tiene que dejar a nosotros en la mano de Satanás. Antes había un gran incendio en el metro en la ciudad de Daegu. En ese incendio, un miembro de Manmin siempre iba al trabajar en tren en mismo tiempo. Pero aquel día tenía otro asunto y eso podía evitar de este accidente de incendio.
Es decir, Dios Padre ya conocía del futuro, por lo que siempre ayuda a nosotros para que podamos evitar el accidente. Nosotros no podíamos conocer de antemano, pero Dios Padre lo puede. Por lo tanto, Dios Padre siempre prepara otro camino para que podamos evitar este accidente. Es decir, si vivimos en la luz y en la palabra de Dios Padre, entonces Dios Padre cambiará nuestra ruta, inspirando en nuestro corazón. Creo que la mayoría de ustedes ya tiene esta experiencia. Éxodo capítulo 15, versículo 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios Padre gobierna toda la maldición y bendición del ser humano. Cuando llegaba 10 plagas a egipcios, los israelitas que creían en Dios Padre no tenían el mismo problema, porque Dios Padre protegía. Y así Dios Padre siempre protege a los cristianos, pero si comete el pecado, puede tener la enfermedad. Dios Padre siempre quiere darnos la bendición, siempre quiere guiarnos en medio de amor y bondad. Dios creó primero hombre Adán y Eva a su imagen y daba la bendición y daba libre albedrío y libertad y potestad. Ellos podían vivir por muchos largos tiempos sin tristeza, sin lágrimas. Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lamentablemente, Adán y Eva no podían tener en cuenta este mandamiento de Dios Padre y cometió el pecado comiendo el fruto prohibido. Y debido a esta desobediencia, el espíritu de Adán murió y perdió la comunicación con Dios Padre y fue expulsado a esta tierra. Desde aquel momento, y toda la tierra fue maldecida juntos. Y empezaron a aparecer las enfermedades y dificultades en esa tierra. Así, por un hombre, el pecado entró en ese mundo y todas las personas empezaron a sufrir de la enfermedad y peligro. Dios Padre escribió 10 plagas de Egipto en la Biblia para que podamos entender sobre el resultado del pecado. Sobre 10 plagas, Dios Pastor Principal ya nos explicó a través de su sermón. También se publicó en el libro que se llama La vida desobediente y la vida obediente. Además, en sus días, Pastora Guyong-jung está predicando sobre esto. Por lo tanto, hoy solamente explicaré el resumen sobre 10 plagas. Primero, la plaga de sangre. El agua es más importante de nuestra vida diaria. Tiene mucha relación con la vida. 70% del cuerpo del ser humano es agua. Es decir, es la cosa muy necesaria. El agua es... nosotros podemos ver las aguas muy fácilmente, pero lo más es muy importante. En Egipto, un día, todas las aguas se convirtieron en sangre, y por lo que los peces murieron, y los egipcios no podían hallar el agua potable. Esta plaga de sangre simboliza la dificultad causada por los vecinos, por las personas cercanas. Es decir, por causa de nuestra familia, nuestro amigo, nuestro compañero, tendremos la dificultad. De nuestro pariente también.
Si tenemos suficiente fe, entonces podemos vencer fácilmente, pero nuevos creyentes y los débiles no pueden vencer esta persecución y fácilmente. La segunda plaga es la plaga de ranas. La rana sobre la cama simboliza la lucha entre los esposos. La rana que está en estufa y artesa simboliza la dificultad en la alimentación y vida diaria. Es decir, por causa de Satanás tendremos gran dificultad y problema en nuestra vida. Tercera plaga es piojo. Piojo es un insecto muy pequeño. Está sobre el cuerpo del ser humano y animales para chupar la sangre. Piojo parece muy pequeño. Por lo tanto, la plaga de piojo simboliza que en nuestra vida tenemos problemas por causa de las cosas muy pequeñas. Es decir, al principio parece muy insignificante, pero luego causa gran problema. Por ejemplo, por la lucha por la discusión pequeña entre esposos y hermanos. A veces tenemos gran problema. Por ejemplo, una acusación mutua. Y así, en nuestra vida, por causa de la mentira pequeña, tenemos un gran problema. Piojo de hombres simboliza el problema a mí mismo y piojo de animal simboliza el dolor a mi familia. Es decir, por causa del pecado de marido, su esposa y sus hijos también pueden tener la enfermedad y castigo porque tiene vínculo familiar. Y está escuchando este mensaje sobre 10 plagas. Nosotros debemos entender por qué tienen el problema actual. Cuarta plaga es plaga de mosca. Mosca viven en el ambiente muy sucio y transmite la epidemia. Y así, por causa de la maldad que está en nuestro corazón, tenemos el problema en nuestra vida, o a veces la enfermedad. Esta es la plaga de mosca. Esta plaga puede llegar hasta nuestro hogar y en el negocio. Mateo capítulo 15, versículo 18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Mateo capítulo 15, versículo 11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Las plagas anteriores podían recibir la sanidad divina inmediatamente a través de arrepentimiento, pero desde la plaga de mosca no puede recibir la sanidad divina fácilmente, aunque se arrepentía. Porque esta plaga puede tener por causa de la maldad amontonada. Es decir, plaga de sangre, plaga de rana, plaga de piojo, son pequeños comparando con plaga de mosca, porque esa plaga de mosca siempre tendremos esas plagas cuando hablamos muchas palabras malas por muchos tiempos. Es decir, si amontonamos la maldad y mala palabra en nuestra vida, entonces, por fin, en el tiempo adecuado, llegará esta plaga de mosca. Y eso sí tiene este problema, entonces debe arrepentirse las maldades y pecados que había amontonado hasta aquel momento. Y deben cambiar de vida para recibir la sanidad divina. Y mucha gente, lamentablemente, no podía entender la causa de este tipo de enfermedad y plaga.
Es decir, aunque nosotros no recordamos el pecado anterior, pero si llega algún momento, este pecado anterior puede causar esta enfermedad y plaga de mosca. Muchas personas ignoran su palabra mala y después de quejarse, después de murmurarse, siempre dice, esta es una palabra. Además, mi compañero no escuchaba mi palabra y eso no será problema. Pero Dios Padre puede escuchar todo. Los ángeles pueden escribir todas palabras nuestras. Y eso nosotros debemos cuidar. Nuestras palabras, debemos checar siempre la palabra diaria. En el mundo, esos días, en el mundo hay algunas máquinas de grabador y eso cada momento habla algo y será grabado automáticamente. Sería muy útil para nosotros porque si usamos esta máquina entonces podemos checar otra vez en la noche la palabra del día. Si hablaba mal, si murmuraba, si discutía. Si checamos así, entonces sería cambiado más rápidamente. Creo que entre de Apple y aplicación de teléfono inteligente podemos hallar este grabador. Eso sería útil si ustedes usan este tipo de programa de teléfono móvil. Y quinta plaga es la plaga en el ganado. Y en la Biblia, en Egipto, y muchos animales y ganados murieron por causa de plaga gravísima. Plaga gravísima es un tipo de epidemia. Esto simboliza, y Dios Padre nos dará espalda por causa de nuestra maldad. Y esto causará la enfermedad entre los miembros de la familia. Sexta es la plaga de úlcera. La plaga gravísima y plaga en el ganado simboliza la enfermedad intestinal y dentro del cuerpo, pero la plaga de úlcera simboliza la enfermedad que sale por fuera de nuestro cuerpo. Es decir, por ejemplo, parálisis, apoplejía, y enfermedad de pulmón y sida. Cuando no tenemos amor espiritual y ignoramos a otros por causa de soberbia y arrogancia, entonces puede tener este tipo de plaga. Y luego séptima es la plaga de granizo. Granizo normalmente cae en la tierra sin pronóstico. Además, no cae en toda la nación simultáneamente, sino en una parte solamente. Y así, la plaga de granizo simboliza gran pérdida de propietario por causa de accidente inesperada o enfermedad inesperada de los miembros de familia. Octava es la plaga de langostas. Langosta parece muy pequeño, pero el enjambre de langostas causa gran problema. Recientemente en Corea del Sur también sufría por causa de esas enjambres de langostas. En Egipto también, por causa del enjambre de langostas, ellos perdieron casi todos los granos. Ellos perdían su propietario. Esta plaga de langostas simboliza la pérdida completa de su propietario y su familia. Y novena es la plaga de tinieblas. Tinieblas simboliza la oscuridad fuerte. Esta plaga de tinieblas simboliza es una plaga justo antes de morir. Es decir, por causa de la enfermedad no puede curar. Además, después de perder todos los propietarios, no quieren arrepentirse. Tal personas puede tener ese tipo de plaga de tinieblas. Última plaga entre 10 plagas es la plaga de muerte de primogénito. Esta plaga simboliza la muerte de miembro de familia o uno de su familia
anda por el camino de la muerte. Primera Juan capítulo 5 versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Cuando cometemos el pecado, por causa de ese pecado, Satanás, diablo, siempre lleva la prueba y tribulación en nuestra vida. Y eso si no pecamos, no tendremos ninguna tribulación. Este tipo de prueba no es de Dios, sino de diablo y Satanás. Ellos quieren disturbar a nosotros, impedir a nosotros, quieren poner el obstáculo para crecimiento de la fe. Debido a esta tribulación y prueba, muchos débiles y nuevos creyentes salieron de la iglesia. Satanás y diablo siempre quieren causar el problema y angustia para poner el tropiezo en nuestra vida. Pero si estamos en medio de la palabra de Dios Padre, entonces, aunque nos encontramos con la tribulación por causa de Satanás, podemos vencer fácilmente. Hermanos, algunos dicen, si tenemos mismo problema como los creyentes y no creyentes, entonces ¿por qué creemos en Dios Padre? Pero hermanos, si estamos en la confianza en Dios Padre, entonces podemos vencer esta prueba gracias a Dios Padre. Además, después de vencer esta prueba, podemos recibir la bendición. Recientemente yo escuché un testimonio y eso me emociona mucho. Un hermano de estudiante empezó a asistir a nuestra iglesia central Manmin. Su casa está muy lejos y eso para venir a la iglesia tarda 1.5 horas en venir a la iglesia desde su casa. Además, sus padres no asisten a la iglesia y eso prohibieron a este hermano venir a la iglesia. Por causa de la persecución de sus padres, este estudiante no podía venir a la iglesia. Hasta que un momento estudiaba muy bien, pero después de no asistir a la iglesia, después de dejar de asistir a la iglesia, empezó a caer en el mundo y no quiere estudiar más. Solamente quiere jugar con sus amigos mundanos. Además, a veces salieron de la casa. Después de ver ese cambio malo, sus padres empezaron a asistir a nuestra iglesia. Su hermano, su hijo, volvió otra vez. Es decir, gracias a esa experiencia, toda la familia ha cambiado. Y su hijo ha vuelto a la iglesia y toda la familia está haciendo muy bien. Y recuperó la felicidad. A propósito así, diablo y Satanás quieren causar el problema y prueba para impedir el crecimiento de nuestra medida de fe. Pero los que están en medio del Dios y verdad y en medio del espacio de pastor principal, por cualquier medida, Dios Padre quiere a nosotros en el camino bueno. En el sermón pasado también yo explicaba sobre el testimonio de cambio de un miembro. Después yo vi su esposa me dijo que parece que yo tenía segunda nupcia, es decir, su marido ha cambiado totalmente. Antes nunca telefoneaba a su esposa, nunca enviaba el mensaje de texto. Pero esos días, este marido está lleno de Espíritu Santo, por lo que siempre quiere hablar con su esposa, quiere compartir su testimonio. Esos días su esposa, hasta que muerto su esposo, era no hablaba muchas cosas, pero esos días habla demasiado. Y esta esposa está muy ocupada porque con su esposo tiene que visitar a muchos pastores para saludar.
A propósito, el amor de Dios Padre, nosotros podemos sentir el amor de Dios Padre y podemos tener el cambio en nuestra vida a través de la prueba y tribulación. Por eso, por un momento será muy difícil, pero gracias a la tribulación y momentánea y prueba, nosotros podemos sentir el amor de Dios Padre. Hermanos, si hubiéramos estado en el mundo, si estuviéramos en el mundo, entonces ustedes podrían vencer el problema actual. Creo que no. Sería peor, porque creyentes y no creyentes también tienen misma prueba a medida que tienen la maldad en su corazón. A veces nosotros escuchamos el testimonio de cambio de la vida o éxito. Esos días muchas mujeres sufren la violencia de su marido. Eso a veces se divorciaron. Y luego se casaron con otro hombre, pero su nuevo marido también era violento. Y así, normalmente no creyentes quieren cambiar, quieren resolver por sí mismos, pero no pueden liberarse del círculo de dolor, de tristeza. Es la vida de no creyentes. Nosotros también, si estuviéramos en el mundo, entonces sentiríamos el mismo dolor. Creo que sería peor que el problema actual de ustedes. Pero ahora, nosotros estamos en la esperanza del reino de los cielos, por lo que podemos vencer con fe el problema en nuestra vida y podemos cambiar nuestro corazón. Por lo tanto, nosotros somos muy benditos. Y eso sí tiene la prueba actual o prueba y tribulación actual. Entonces, usted tiene la oportunidad de vencer por el amor de Dios Padre. Aunque usted tiene este tipo de tribulación por causa de su pecado, usted puede arrepentirse y puede resolver este problema por el amor de Dios Padre. Además, por la prueba, no es que todos han caído en la tentación, porque nosotros tenemos la fe. Pastor principal, antes de conocer al Señor Jesucristo, sufría de la enfermedad incurable por 7 años. Y eso sentía gran dolor y tenía mucha deuda. Y luego, después de conocer al Señor Jesucristo, recibió la sanidad divina inmediata y empezó a asistir a la iglesia. Pero aunque recibió la sanidad divina, todavía tenía mucha deuda. Entonces, cuando tiene la deuda, la gente siempre puede ser seducido o tentado por causa de la avaricia y tentación del dinero. Pastor principal también, Satanás diablos quería tentar a Pastor principal por el dinero. Pero Pastor principal no quería trabajar en el domingo. Por causa de ese deseo, él no podía conseguir buen trabajo. Aunque tenía mucha deuda, Pastor principal no quería optar el camino fácil para ganar más dinero, porque recordaba siempre la gracia de Dios Padre, y eso por el amor de Dios Padre podía vencer esa tentación. El segundo caso, porque tenemos la prueba en nuestra vida, porque nosotros no luchamos contra el pecado hasta la sangre. Hebreos capítulo 12, versículos 8 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si los padres aman realmente a sus niños, entonces no perdonará a sus hijos, y si no, los azotarán y corregirán a sus niños malos.
Hermanos, a veces, aunque nosotros trabajamos fielmente en la iglesia, pero no queríamos sacar la maldad en nuestro corazón. Y eso por fuera teníamos la sonrisa, pero dentro del corazón teníamos mucha maldad. Pero por nosotros mismos no podíamos sentir esta maldad. Y eso Dios Padre nos dijo sobre el malentendido de nosotros mismos. Es decir, nosotros éramos ciegos espirituales porque no podíamos sentir la maldad que estaba en nuestro corazón. Si estuviéramos primero o segundo nivel de fe, entonces los débiles de fe pueden expresar y su maldad que está en su corazón se revela fácilmente y se puede hallar fácilmente. Pero si llega hasta tercer nivel de fe, entonces no se revela su propia maldad por obra, por lo que no puede sentir y hallar su maldad en su vida. Por ejemplo, aunque odia a su vecino, no quiere expresar su odio en su obra. Por lo tanto, a veces tiene malentendido pensando que yo no tengo odio. Pero Pastora Sujil nos explicó exactamente sobre esto. A veces en su vida, usted no quiere estar con su compañero juntos. ¿Por qué? Aunque no odia por fuera, por dentro tiene odio. Y eso no quiere estar con algún vecino o algún compañero. Pero siempre dice, por causa de la diferencia de carácter, no quiero estar con este hombre. Pero realmente dentro de su corazón está odiando. Nosotros éramos así. Desde lejos, su odioso viene a mí. En este caso, creo que la mayoría de ustedes no se pone así, pero esos días, pero antes algunos cambiaban la ruta para evitar a su odioso. Y así, aunque trataba de cambiar espiritualmente, pero no quiere hallar a sí mismo y quieren cubrir su pecado, su maldad. Pero desde 2011, en nuestra iglesia, Dios Padre nos da la nota de la medida de la fe. Gracias a la nota de la medida de la fe, y ustedes pueden hallar, pueden tratar de cambiar más ardientemente, por lo que siempre quiere hallar la maldad. Y eso, orando ardientemente, nosotros sentimos y hallamos la maldad que está dentro del fondo del corazón. Y oramos para sacar por completo. Pero aunque oramos fervientemente, nosotros mismos no podemos hallar por completo la maldad. Y eso Dios Padre nos permite la prueba para que podamos hallar la maldad profunda. Y eso, en esta prueba nosotros debemos agradecer a Dios Padre. No debemos quejarnos, no debemos murmurar de Dios Padre. A través de Jonás nosotros podemos entender muy bien. Jonás desobedeció al mando de Dios. Por causa de su propia maldad desobedeció. Y eso Dios Padre le dio una prueba. Por causa de Jonás, todas las personas que estaban en el mismo barco tenían el mismo dolor y dificultad. Y debido a esta prueba, Jonás se dio cuenta de la voluntad de Dios Padre y volvió a Nínive. Pero Jonás no se arrepintió por completo, aunque recibió la prueba, pero no podía darse cuenta por completo. Por lo que fue lanzado en el mar y gran pez comió y tragó a Jonás dentro del estómago de este pez. Y Jonás se arrepintió y oraba por 3 días y luego fue vomitado a la tierra. Pero Jonás no quería arrepentirse por completo, sino amontonaba su molestia, su resentimiento. Es decir, no le gustaba la prueba de Dios Padre.
Y eso naturalmente tenía que viajar por todos los terrenos de Nínive para anunciar el castigo de Dios, pero solamente viajaba por un día para anunciar el castigo. Después subió al monte para ver la destrucción de Nínive. Es decir, no quería ver la salvación de Nínive. Era tan malo. Por lo tanto, comparando con Jonás, nosotros debemos ser alertos. Pero Dios Padre quería enseñar otra vez, y eso a través de calabacera, y quería enseñar. Aquí momento Jonás estaba en el monte para ver la destrucción de Nínive. Además decía a Dios, yo quiero morir si Dios no destruyera a Nínive. Pero Dios Padre envió una calabacera para tapar la luz del sol caliente para Jonás. Gracias a esta calabacera, Jonás podía evitar la luz fuerte del sol. Y eso, debajo de sombra, esperaba la destrucción de Nínive. Pero el día siguiente, esta calabacera marchitaron otra vez. Y eso, debido al calor, se quejaba y se enojaba con Dios. Y Dios decía, tú apreciabas esa calabacera, pero ¿por qué no apreciabas a toda la ciudad de Nínive? Dios Padre quiere salvar a toda la gente, pero ¿por qué Jonás no podía entender ese amor? Pero Jonás no quería mentirse después de escuchar esta palabra. Es decir, aunque tiene misma prueba, usted debe sentir el amor de Dios Padre a través de su prueba. Entonces será gran bendición. Pero si no puede sentir como Jonás, entonces no tiene sentido. Entonces, ¿cómo estaba apóstol Juan? Juan era tan amado por Jesús, pero él también recibió la prueba. Marcos capítulo 3, versículo 7, y Jesús apellido Boanerges, esto es hijo de trueno. Es decir, Juan tenía un carácter muy fuerte y muy impaciente. Y eso un día, el pueblo samaritano no aceptó la enseñanza de Jesús. 저를 멸하라고 하기를 원하시냐고 예수님께 묻습니다. 그러나 예수님께서는 오히려 꾸짖어. Cuando lo veía, Juan decía, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Es decir, tenía gran impaciencia y quería matar a los samaritanos porque ellos no aceptaron al Señor. Y luego, algunas personas expulsaron a los demonios en el nombre de Jesús, aunque no estaba con él. Y eso decía Jesús. Informaba sobre esto y quería disturbar a ellos. Pero Jesús decía, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. De esa manera enseñó a Juan con amor. Además, Juan tenía gran ambición. Marcos capítulo 10, versículo 37 dice, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y pedía así. Es decir, con su hermano Jacobo, quiere ser número 1 y número 2 entre los discípulos. Él tenía una confianza del amor de Jesús. Por lo tanto, quería ser el número 1 entre los discípulos. Y así, tenía el carácter muy fuerte y impaciente y tiene muy ambición. Pero luego se llamó el apóstol de amor. Es decir, a través de prueba se convirtió en el apóstol
de amor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 dice, yo Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Así, Juan recibió mucha prueba y proceso de refinamiento. Juan evangelizaba después de ver ascenso de Jesús. Gracias al trabajo, la iglesia primitiva tenía gran avivamiento, pero la iglesia primitiva tenía mucha persecución. ¿A qué momento? Para evangelizar, tenía que morir. Tenía que recibir mucha amenaza de muerte. Muchos cristianos de iglesia primitiva murieron como mártires. Juan también fue arrestado y fue condenado de muerte y fue lanzado en el horno de aceite. Pero gracias a la protección de Dios Padre, Juan no fue dañado nunca dentro del horno de aceite y eso fue exiliado a la isla que se llama Patmos. En aquella isla podía tener la comunicación con Dios y veía visión espiritual y escribió el libro que se llama Apocalipsis. En este proceso de prueba, Juan podía sentir el amor de Dios Padre y luego empezó a anunciar el amor de Dios Padre. Y eso luego, cuando ha sido abuelo, y si Juan decía, hermanos, nos amamos unos a otros, entonces los miembros lloraron mucho y cambiaron. Como le dije hace un rato, Juan tenía el carácter muy fuerte e impaciente. Siempre quería ser orgulloso. Pero gracias a la prueba por muchos tiempos y gracias a la persecución, Juan podía sentir el amor de su Padre y podía cambiar, por lo que ha sido apóstol de amor. Y eso, cuando decía, hermanos, nos amamos unos a otros, con esta palabra muy sencilla, podía afectar al corazón de otros. Porque su palabra tiene poder, porque ya tenía el suficiente amor. Eso con su amor sencillo, muchos miembros cambiaron y oraron y amaron. Y así, ustedes y yo también. Nosotros no debemos reprender a otros, no debemos culpar a otros. Nosotros debemos cultivar a nosotros mismos. Cuando cultivamos nuestro propio corazón, nuestra palabra tendrá más poder, como Juan. Hermanos, todos nosotros cambiamos. Hemos cambiado por el amor de Pastor Principal. Y eso usted también debe grabar ese amor de Pastor Principal en su corazón. Y eso primeramente, usted mismo debe cambiar primero y luego debe enseñar a otro. La protagonista de Mami Megos de hoy decía, ha cambiado por el amor de Pastor Principal y ahora quiere proteger a Pastor Principal y quiere ver el cambio de las almas. Y así, nosotros debemos cambiar a nosotros mismos y luego debemos tratar de cambiar a otro. Así, Juan era tan fuerte e impaciente y quería matar a los que no aceptaban a Jesús. Pero gracias a la prueba muy ardiente, luego ha tenido mucho amor y anunciaba el Evangelio de amor. Por lo que la prueba tiene mucho valor, no tiene precio. Es una oportunidad de sentir el amor de Dios Padre. Y eso, Dios Padre no deja a nosotros en paz carnal. Nos da la prueba y refinamiento para que podamos eliminar el pecado. Es la gran bendición. Normalmente las personas quieren vivir pacíficamente. Creo que ustedes también. No quieren tener ningún problema. ¿Parece bien? Pero hermanos, en nuestra vida, nosotros tenemos la prueba en nuestra vida. Es necesario para eliminar nuestro pecado, para purificar nuestro corazón. Hermanos, ahora pensamos, el momento final, el trono blanco, el juicio final. Y usted podía pensar que trabajaba fielmente en la iglesia.
Hermanos, supongamos que usted trabajara fielmente en la iglesia y por el Padre. Pero, ¿qué sucedería si usted no pudiera recibir la salvación en el rapto? A veces yo lloraba mucho en la oración para la construcción del santuario, ganar gran santuario. Porque yo imagino el último momento, porque si construimos el gran santuario, entonces el gran santuario, si construimos el gran santuario y Señor Jesús vendrá otra vez, es decir, empezará la tribulación por 7 años. Y eso, los que no se han salvado en el rapto y estarán continuamente en el gran santuario. ¿Quién ellos? ¿Quién serán ellos? Entre los miembros actuales, algunos caerán en la tierra y no pueden ser salvos. Por lo tanto, imaginando la tribulación por 7 años, yo lloro. Y así, aunque usted trabaja fielmente, pero por causa de la maldad, por causa del pecado anterior, usted no podría recibir la salvación en el rapto. Y aunque oraba mucho, ahora gracias a la nota de la medalla de la fe, nosotros podemos sacar nuestra medalla de la fe. Pero si no estuviera esa medalla de la fe, esa nota de la medalla de la fe, entonces, ¿qué sucedería? Algunas personas podían tener malentendido y pensaban que podría ir a la Nueva Jerusalén, pero en el trono blanco. Y Dios Padre revelará la maldad en nuestra codicia y avaricia y adulterio, etcétera, etcétera. Entonces, a aquel momento, usted no podrá decir, Padre, quiero volver al mundo para recibir el cultivo de la humanidad otra vez. Hermanos, no tiene sentido esa palabra, porque ya se acabó el cultivo de la humanidad. Nosotros no podemos volver al tiempo. Por lo que, ahora, cuando vivimos en este mundo, debemos recibir el refinamiento para purificar nuestro corazón. Yo espero que usted pueda querer recibir la prueba y refinamiento y preparar este refinamiento y prueba de futuro. Y deben confesar a Dios Padre, Padre, no me importa la prueba, porque yo quiero ir a la Nueva Jerusalén. Padre, dame la prueba. Yo espero que usted pueda orar así. Pero la Biblia dice, Dios Padre nos dará la prueba que podamos vencer. Y eso usted no debe quejarse en de esta prueba. Para anchar y ampliar nuestro horizonte, nuestro corazón, debemos vencer esta prueba. Y eso, aunque tengamos algunos problemas, nosotros debemos agradecer a Dios Padre. A veces, cuando yo luchaba con mí mismo para mi cambio, yo oraba imaginando un momento de luchar, es decir, como un boxeo. Yo hacía una determinación y pensando que yo voy a luchar, realmente yo cambiaré y eliminaré la maldad que está en mi corazón. Con esa determinación yo oraba ardientemente hasta entrar en el Espíritu. Además, yo siempre confiaba en la ayuda de Dios Padre y del Espíritu Santo. Con esa determinación yo oraba, yo podía ser más fuerte. Y eso, yo vencía suficientemente las pruebas en mi vida. Ustedes también deben tener este tipo de determinación en su prueba. Entonces puede vencer y pasar bien con agradecimiento. Entonces, ¿cómo podemos pasar bien esas pruebas? Primero debemos estar gozoso y agradecer a Dios Padre. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Con esta palabra nosotros debemos agradecer a Dios Padre. Primera Pedro capítulo 1 versículo 6 al 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis,
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Además, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 al 13 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Porque Dios Padre nos dará la bendición y galardón incomparable con las cosas mundanas. La razón por qué podemos agradecer a Dios Padre, porque nosotros tenemos una confianza en la gloria del futuro cuando pasamos estas pruebas. Porque nuestra gloria del futuro será incomparable con las cosas de la tierra. Si terminamos nuestra vida, entonces podremos gozarnos del galardón celestial para siempre. En la oración, un día yo recibí una inspiración. En mi caso, yo no tengo ojos espirituales, por lo que no puedo ver con mis ojos las cosas espirituales, pero en una oración, yo puedo sentir una inspiración. En mi inspiración, yo estaba dentro de la puerta de perla, dentro de la puerta de perla de la Nueva Jerusalén. Yo podía recordar la vida de esta tierra. Recordando la vida de esta tierra, de repente yo podía recordar los momentos de tristeza, los momentos de prueba y ayuno. Y luego yo podía compensar. Gracias al amor del pastor principal, yo puedo llegar a este lugar. Es decir, por el amor del pastor principal, yo podía cambiar, yo podía llegar a esta nueva Jerusalén. Y eso yo lo hago mucho con agradecimiento delante de la perla, puerta de la perla. A aquel momento no me importaba la hermosura de la puerta de perla. Y eso, después de tener esa inspiración, yo puedo entender la felicidad del reino de los cielos. Es decir, en el reino de los cielos podemos gozarnos del gozo espiritual y eterno gracias a la victoria de las pruebas de esa tierra. Usted quiere mantener la paz carnal en esa tierra. Quiere evitar toda la dificultad. Por supuesto, puede quererlo. Pero, hermanos, a medida que tenemos más pruebas, podemos ser purificados más y podemos ser más preciosos ante Dios Padre. Es la voluntad de Dios Padre. Si confiamos en esa voluntad de Dios Padre, entonces podemos agradecer a Dios Padre en cualquier momento. Hermanos, además nosotros estamos agradecidos porque no creyentes no pueden controlar su propio corazón. Pero nosotros, llorando en la oración, cambiamos y abandonamos enfado y impaciencia y codicia y avaricia. De esa manera hemos cambiado mucho. Algunos han entrado en el espíritu, algunos están sobre la roca de la fe. A propósito, ustedes, todos ustedes están cambiando cada día por la oración con lágrimas. Es decir, por la prueba, nosotros podemos obtener la habilidad de controlar nuestro propio corazón. No creyentes tienen fama y riqueza y potestad, pero no pueden controlar su corazón. Y eso por causa de la codicia. Están luchando entre los miembros de la familia. Ellos se acusan mutuamente. Por el telediario siempre escuchamos este suceso. En la reunión de Congreso, los parlamentarios y políticos siempre se luchan. Pero en nuestra iglesia no tenemos ninguna lucha. Aunque hacemos una reunión, no luchamos. Siempre respetamos y servimos mutuamente con amor. Hermanos, esta es el milagro. Porque nosotros podemos controlar nuestro corazón.
aunque debíamos llorar mucho para abandonar el odio y codicia y avaricia, pero gracias a estas lágrimas, nosotros no tenemos una codicia de dinero del mundo. Si tenemos más dinero, entonces queremos ayudar a los pobres y queremos ayudar a la iglesia, queremos ofrendar a Dios. En esta manera siempre queremos amontonar el galardón en el cielo. Y así, esto no era posible por nosotros mismos. Aunque teníamos mucho dinero, teníamos mucha fama, no podíamos hacerlo. Porque algunos de ustedes no podían recibir mucha educación, pero puede controlar su corazón. Gracias a la ayuda de Dios Padre y ayuda del Espíritu Santo, esto es más precioso que nada del mundo. A veces hermanos, en otra religión, algunos budistas iban al monte para controlar su corazón. Mirando la vida de budistas me pena mucho, porque los miembros siempre quieren llevar las ropas bonitas. Las mujeres hacen maquillaje muy brillante y bonito. Pero los budistas iban al monte para cortar las cosas mundanas, porque ellos no pueden controlar en medio del mundo, porque quieren gozarse de las cosas mundanas. Por lo tanto, no puede estar en medio del mundo, y eso siempre quiere ir al monte. A veces tiene que cortar todos los pelos y cabellos. Eso me pena mucho. En nuestra iglesia, a través de la oración, nosotros podemos eliminar la maldad. Y eso, aunque vivimos en medio del mundo, nosotros podemos controlar nuestro corazón. Y eso, llevamos las ropas muy bonitas y colorosas. Además, siempre queremos ser más bonitos ante Dios Padre. Y eso, el controlar el corazón es gran capacidad. Pero para controlar el corazón, nosotros debíamos tener mucha prueba en nuestra vida. Y eso, la prueba, es otro nombre de amor de Dios Padre. Aunque no creyentes tienen fama y riqueza, por ejemplo, los actores y cantantes tienen mucha fama y dinero, pero ellos no pueden controlar su corazón. Por lo tanto, han sido drogadictos y algunos se suicidaron. Me pena mucho, pero nosotros por la oración, por la palabra, podemos controlar y vencer. En Dios que nos fortaleza, podemos hacer todo, y eso debemos confiar en Dios Padre. Y así nosotros, para pasar bien la prueba, debemos estar gozosos y agradecer. El segundo, a través de la oración y palabra, podemos vencer la prueba bien. Los profetas de la Biblia y Jesús también. Cada momento tenía prueba y dificultad, ellos oraban ardientemente. Pero como están ustedes, cuando se encontraba con problemas, ¿cesaba de orar? Por ejemplo, cuando tenía problemas financieros, algunos no quieren orar. No quieren trabajar más fielmente en la iglesia para ganar más dinero, para resolver el problema financiero. Si optara en esa manera, entonces Dios Padre no puede ayudarles, no podría ayudarles. Y eso, en ese caso, tiene que orar más, tiene que obedecer más, tiene que tratar de vivir conforme a la palabra de Dios Padre. Entonces, Dios Padre ayudará a ustedes, y eso puede resolver el problema más rápidamente. Es la manera de Dios Padre. Yo también antes, yo tenía mala cara cuando yo tenía problemas. Entonces, en esa situación, los pastores me dijeron que la Biblia dice, está siempre gozoso y da gracias en todo, y orar sin cesar. Entonces yo decía a los pastores y a mis hermanos, soy honesta, por lo que yo tengo que expresar mi emoción actual por mi semblante. Yo vivía así también antes.
Pero cuando tenía problemas, no debemos tener mala cara, sino debemos orar sin cesar y estar siempre gozoso y dar gracias en todo. Entonces, Dios Padre nos ayudará y podremos vencer más fácilmente las pruebas y problemas. 제가 이제 목자의 공간 이렇게 하면서 예전에 처음에 그런 말씀들 나올 때 무슨 생각을 해보게 됐냐면요. Cuando yo 엘리베이터를 타는데 파리 한 마리가 딱 탄 oyo la palabra de espacio de pastor principal, primeramente, yo imaginé un ascensor, porque en ascensor, un día yo veía una mosca dentro del ascensor. Yo subiendo con esa mosca en ascensor, yo imaginaba el espacio de pastor principal. Es decir, dentro del espacio, yo puedo subir al piso más alto, piso superior más rápidamente. Así, a través del espacio de pastor principal, nosotros podemos crecer nuestra medida de la fe más rápidamente. Y así, la Biblia dice, si Biblia dice, está siempre gozoso, entonces debemos estar gozosos siempre. Además, dice, dad gracias en todo. Entonces, aunque usted tenga algún problema en su vida actual, usted debe buscar. El recurso de agradecimiento, la condición de agradecimiento. Y eso, si tuviera un accidente y fractura de una piedra, entonces debe agradecer a Dios Padre. Padre, muchas gracias porque me ha protegido mi otra pierna. De esta manera, si agradecemos a Dios Padre, entonces Dios Padre resolverá el problema más rápidamente. Pero si optara su propia manera del mundo, entonces Dios Padre no podría ayudarle. Por ejemplo, cuando tuviera problema financiero, usted debería orar en la oración de Daniel. Pero en lugar de orar, si trabaja en el mundo, entonces su oración no tiene sentido. Es decir, estar nadando entre dos aguas. Por lo que durará más tiempo para resolver ese problema. En la reunión de Daniel, y directora Bongrimni nos da muchos testimonios, porque directora Bongrimni también oraba mucho. Cada momento tenía problema. Es decir, director Bongrimni también tenía que orar ardientemente, porque ella también tenía prueba y dificultad. Y como oración ha vencido todas esas pruebas. Escuchando ese testimonio de directora Bongrimni, usted también debe tomar como suyos y debe aplicar ese testimonio en sus vidas. La palabra no está lejos de nuestra vida, está en nuestra vida. Nosotros debemos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando aplicamos nuestra vida, nosotros podemos confiar en Dios Padre en medio de la dificultad y prueba. Entonces Dios Padre protegerá y resolverá nuestro problema. En nuestra vida, cuando tenemos un problema y tenemos mala cara, y nuestros hermanos en Cristo siempre nos recomienda estar siempre gozoso y dar gracias en todo. Entonces, a veces nosotros decimos a nuestro hermano, tú no puedes entender mi situación porque tú no estás en mi lugar. Con esta perspectiva, no puedes resolver el problema más rápidamente, sino tendrá para siempre este problema. Usted no debe comparar con otro. Usted debe poner a sí mismo en la palabra de Dios Padre. Y eso realmente está siempre gozoso y da gracias en todo y ora sin cesar. Usted debe hacerlo, suceda lo que suceda en su vida, sea lo que sea su problema, su prueba, usted debe obedecer a la voluntad de Dios Padre. Entonces Dios Padre realmente protegerá a ustedes y sacará a ustedes de la prueba. Hermanos, en esa manera debemos amontonar las cosas que debemos hacer. Sin obra,
sin responsabilidad, nosotros no podemos recibir la respuesta, aunque Pastor Principal nos ayuda mucho. En el sermón pasado yo expliqué mi testimonio sobre mi dieta, porque por la voz original yo perdí mi peso sin esfuerzo. Pero después de escuchar mi sermón y mi testimonio, una mujer decía, ella también quería reducir su peso por la voz original. Eso, pero ella realmente tiene solamente 55 kilogramos. Eso decía ella. De parte de ti, tienes que colmar la justicia. Hermanos, a propósito, sin esfuerzo, sin obra de nosotros no podemos recibir la respuesta. Y eso, si consultamos la vida de los profetas de la Biblia, entonces podemos entender bien. Y eso comparado con los profetas, ustedes también deben tener la fe espiritual. Y por favor, espero que usted pueda vencer la prueba. En diciembre yo continuaré mi sermón y eso. Hoy yo explicaba sobre las pruebas, por qué tenemos las pruebas. Primero, por causa de nuestro pecado, y segundo, para hallar la maldad de nosotros. Dios Padre permitió la prueba. También explicaba la manera de vencer nuestras pruebas. En el sermón siguiente, yo explicaré la prueba de bendición. Es decir, a veces nosotros tenemos la prueba, aunque no cometemos ningún pecado, aunque no tenemos ninguna maldad. Dios Padre a veces permite la prueba en nuestra vida. Pero esa prueba es la bendición. Sobre esto explicaré más detalladamente en el sermón próximo. Además, con los ejemplos de los profetas, yo explicaré con ejemplo de los profetas. También explicaré el proceso de cambio de ellos. Ahora tiene prueba y dificultad en su vida actual. Hermanos, casi todas las cosas es por causa del pecado y maldad de ustedes. Es decir, ese amor de Dios Padre, gracias a eso, Dios Padre quiere purificar a ustedes. Y eso sintiendo y confiando en ese amor de Dios Padre, por favor, salgan a la luz. Salgan a la luz. Es mi oración por ustedes. Debo orar, Dios Padre, yo quiero recibir bien esta prueba y pasar bien. Y meditando en la palabra de hoy, oramos juntos. Padre Dios, hoy yo expliqué sobre la prueba. Padre, la palabra de hoy será la vida en el corazón de los miembros. Cuando estamos en medio de la prueba, por causa de maldad y pecado de nosotros, y nosotros a veces no estamos agradecidos a Dios Padre, pero sintiendo el amor de Dios Padre, nosotros queremos cambiar. Por favor, ayuda a los miembros. Dios Padre nos ama tanto y eso no quiere darnos ninguna dificultad, sino la bendición y respuesta. Y eso quiere sacar la maldad de nuestro corazón y purificar nuestro corazón. Y eso puede ayudar a los miembros a sentir este amor para que pueda cambiar más rápidamente y sea frutos de lágrimas del pastor principal. Por favor, ayuda a los miembros hasta llegar hasta la nueva Jerusalén. Ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora recibiremos la oración de sanidad de nuestro pastor principal por el video. Por favor, pongan sus manos en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, por favor, pongan sus manos en su corazón por deseo de su corazón. Aleluya, Dios poderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda.
Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio y tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad de la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancias tóxicas. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad de aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Darles la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Darles sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que hayan también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Dios me ha respondido y he sido bendecido por él. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.